Dios les bendiga. ¿Cómo están esta noche? Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Te saludo y te mando un abrazo a la distancia de acá. Hoy me toca compartir la palabra, un mensaje de Dios, algo de lo que Dios habló a mi corazón. Te lo voy a compartir en esta noche. Te invito allí donde estás en tu casa seguramente, que si tenés una Biblia cerca, un celular, que abras la Biblia conmigo en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículos 17 al 19. Voy a leer estos 3 capítulos. El título de esta prédica, que me gustó como lo dice la Biblia, dice: orden de exterminar a Amalek. Y me gustó la palabra exterminar, así que esta prédica le puse: extermina a Amalek. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides, dice la palabra de Dios. Esta es una historia. Dice que Amalek era una tribu que atacó al pueblo de Dios cuando salía de Egipto. Los amalecitas eran descendientes de Esaú. Esaú fue quien vendió o regaló su primogenitura por un plato de potaje, dice la Biblia, de su hermano Jacob. Dice que él trabajaba en el campo. Un día llegó con tanto hambre que su hermano Jacob estaba cocinando, y le vendió su primogenitura, le vendió su herencia espiritual, la cambió por un plato de comida. Y dice que los amalecitas no tenían temor de Dios, porque por la descendencia, ¿sí?, de Saúl. Y esta historia dice que los amalecitas les salieron de sorpresa y empezó a atacar al pueblo de Dios. Esta es una historia que se encuentra, se la voy a leer así medio resumido y contar. Esta historia está en Éxodo capítulo 17. Esta historia dice del 8 al 16, no lo voy a leer, después la leo en su casa. Dice que el pueblo de Israel estaba en el desierto de Refidim. Dicen que iban caminando por el desierto y les salió de sorpresa la tribu de Amalek. Entonces empezó a atacarlos, a los que venían de atrás, así como leímos en Deuteronomio. Y este pueblo de Israel estaba liderado por Moisés. Y dice que Moisés, en esta historia, dice acá en Éxodo, en el versículo 9, que llamó a Josué y le dijo: prepara, hombre valiente, y vamos a hacerle guerra. Empezaron a pelear, como algunos conocen la historia, otros no, se la estoy contando y resumiendo. Dice que Moisés subió al monte, al collado, a la cima, junto con Aarón y Hur. Y esta historia dice que cuando Moisés tenía la vara en la mano y la levantaba, dice que el pueblo de Israel avanzaba. Más cuando él bajaba las manos, cuando se cansaba, dice que prevalecía Amalek, ¿sí? Como en el boxeo, cuando uno ataca, el otro retrocede. Así que cuando Moisés levantaba la mano, Israel avanzaba. Y que esta historia da un lindo ejemplo así de que es importante tener gente que nos levante la mano en el momento de guerra, en el momento que estemos débiles, luchando por alguna necesidad. Moisés tenía a Aarón y a Hur allí levantando sus manos. ¿Cuántos dicen amén ahí en su casa? Últimamente estamos todos con el amén. Extrañamos los amén. Y esta historia dice en el versículo 16 del capítulo 17 del libro de Éxodo,
una vez que terminaron de pelear, de batallar allí en el desierto, dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea, Dios les dijo, sí, como se levantaron contra mi pueblo, va a haber guerra en generación, y las hubo. Y la Biblia dice que las hubo. Y pasaron el tiempo, allí como leímos en Deuteronomio, que Dios le dio la orden de exterminar a Amalek. O sea, pasó el tiempo y todavía seguía ahí. Todavía seguía esa guerra latente, patente, de día tras día. Y le da una nueva orden Dios que lo va a derrotar. No lo olvides, lo voy a acabar a los amalecitas, porque se levantaron contra el pueblo de Dios sin temor y sin piedad. Pero esta historia sigue, y en el libro de 1 Samuel, capítulo 15, dice que llegó el día en el momento de que Amalek tendría que ser destruida por completo. Y esa historia dice que Israel tenía un rey. El primer rey que tuvo el pueblo de Israel se llamaba Saúl. Y Saúl era el encargado de derrotar por completo a Amalek. ¿Sí? Y se lo voy a leer. Hoy le dije a Juan que tenía tarea para él, y esta es la tarea, que tiene que buscar los versículos. Se ríe. Esta historia dice en 1 Samuel, dice capítulo 15. Después Samuel, que era el profeta de Dios, dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiera a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Bueno, sigue diciendo, mata a todos los asnos, a todos los animales, a las personas, hombres, mujeres. Pero dice que Saúl era el ungido de Dios hasta ahí. Pero ¿qué pasó? Saúl desobedeció por quedarse con lo mejor del ganado, por perdonar al rey Agar, el rey de Amalek. Él no obedeció la palabra de Dios y después fue desechado de su reinado. Y dice, me gusta este versículo, dice, porque en el versículo 1, ahora pues estate atento a la palabra. Y Dios nos da una palabra a nosotros hoy en día. Hoy Dios nos dice que llegó el tiempo que destruyas tu Amalek, nuestro Amalek. Es tiempo que nosotros, Amalek representa para nosotros todo lo que se levantó en contra de nuestro, ya sea un vicio, ya sea pecado, malos hábitos, enfermedad, todo lo que quiere impedir que cumplas el plan de Dios, todo lo que se levantó una vez en tu vida. Todos tuvimos un Amalek que se nos levantó en un momento. Todos tenemos en nuestra vida, o en nuestra área, o en nuestro sentimiento, o aún en el mismo ministerio, cosas que nos lastimaron, que nos debilitaron. Y hoy es el tiempo, dice el Señor, estate atento a esta palabra, porque es el tiempo que derrotes por completo a tu Amalek. En esta palabra Dios me hablaba a mi corazón y me hablaba tan claro que este es el tiempo que destruyas por completo a Amalek. Y por eso yo le quiero compartir esta palabra, lo que Dios me habló a mí. Dice en el versículo 3 de 1 Samuel, dice: ve pues y hiera a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Es tiempo que destruyas todo lo que te hirió en el pasado. Saúl, el rey, era ungido de Dios, fue ungido. Y así nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo. Y si no la tenés, Dios te la va a dar hoy. Por medio de esta transmisión vas a recibir la unción del Espíritu Santo. Vas a recibir una unción de conquista para que destruyas, para que rompas todo lo que es necesario. Y Dios te va a dar una unción de conquista.
para que venzas. Todo lo que te impide crecer, ese Amalek, vos los destruyas con la unción del Espíritu Santo que va a estar sobre ti. Por eso me gusta el título de esta prédica, es tiempo de exterminar al Amalek. Es tiempo que empieces a cosechar victoria, dice el Señor. En el área que fuiste débil, es el área donde Dios te va a levantar. Tal vez fuiste golpeado, atacado en alguna debilidad, así como Amalek atacó a los más débiles, dice, del pueblo de Israel. Satanás tal vez te debilitó en la fe, pero es tiempo que vos te levantes en medio de tu debilidad y tomes la victoria. Así como fue la predica del domingo en nuestra iglesia Nueva Esperanza, dice: enemiga, no te alegres, en Miqueas 7:8, enemiga, no te alegres, porque así como me caí, me levantaré. Así como anduve en tinieblas, Jehová será mi luz. 2 Corintios 12:9 dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que si en una área estás débil o te debilitaste en este tiempo, bástate en la gracia de Dios, entregarte a Dios en tu corazón. Porque dice la Biblia que nuestras almas de milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y este es el tiempo que destruyas toda fortaleza. Este es el tiempo que destruya a esa Amalek que te ata, ya sea un vicio, ya sea un pecado, ya sea una enfermedad. Este es el tiempo, dice el Señor, de todo lo que te debilitó. Este es el tiempo en toda la área que estuviste derrota, vas a tener victoria. Porque dice Jehová: estate atento, porque yo no me olvidé de las cosas, dice el Señor, sino que es tiempo de que vos, con la unción del Espíritu Santo, venzas a ese Amalek, venza a ese gigante que se levanta en contra de tu vida, en contra de tu casa, en contra de tus hijos. Este es el tiempo, dice. Y si no sabes cómo hacer, vos decís: ¿cómo hago, Pablo? ¿Cómo hago? Hacé como hizo Moisés allí en Éxodo. Dice que fue a la cumbre, pero no fue a la cumbre porque quiso, sino porque él sabía que la victoria venía de lo alto. Así como dice el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y de la tierra. Él cambió la atmósfera espiritual. Moisés subió con la vara. La vara significa autoridad, poder, y el poder viene de lo alto, viene de Dios. Dios te va a dar poder, Dios te va a dar fortaleza para que tú destruyas a Amalek. Esta es tu lucha contra Amalek y Dios te va a dar la victoria. Amén. Dice que subió Moisés y cambió la atmósfera espiritual y obtuvo la victoria. Hoy es el día que extermine tu Amalek. Tal vez estás débil, tal vez estás cansado de luchar siempre con lo mismo, pero dice su palabra en Salmos 92:10 que Él aumenta la fuerza en vos como la del búfalo, y dice que Él te va a dar un aceite, una unción fresca. Hoy Dios te va a dar una unción fresca, una unción de conquista, una unción para que avances, porque Dios se mueve con lo que avanza, porque tu fe es la que mueve la mano de Dios. Si tenés poca fe, orale a Dios para que Él aumente tu fe. Ora a Dios para que Él aumente tus fuerzas como la del búfalo en este tiempo. Es tiempo de derrotar, es tiempo de que se corte toda maldad hereditaria que atacó tu familia, toda diabetes, cáncer, toda enfermedad del pasado. Así como Amalek atacó el pueblo en el pasado y toda la enfermedad que viene hereditaria, es tiempo que hoy lo cortes en tu familia para que tengas una herencia de bendición, para que tus hijos, tus nietos, toda tu descendencia sea bendita en Dios y no seas que transmita esa enfermedad, se vaya pasando en generación. Si estás en una familia que siempre tuvo problemas con el cigarrillo, con el alcohol, con la droga, no te des por vencido. No, pero todos tuvieron lo mismo, yo también. No, es tiempo que derrotes esa Amalek. Es tiempo que pongas las manos allí en la vara de autoridad que es la palabra de Dios. Dios te da autoridad, Dios te da herramientas para que venzas. Y dice: estate atento, así como leímos en Deuteronomio. Estate atento, dice el Señor. Ahora pues, estate atento
a mi palabra, porque yo voy a derrotar con tu mano todo lo que se opuso en mi camino, para que hagas, para que sigas el propósito de Dios, todo lo que te distrajo, todo lo que te hace que te vayas al costado. Este es el tiempo que destruyas tu Amalek. Extermina todo pensamiento, todo lo que te desvía en tu mente al orar. Cuando querés orar y no podés, este es el tiempo que destruyas eso. Este es el tiempo que avances. Porque cuando avanzas tienes la victoria. Porque cuando destruya tu Amalek viene una unción fresca. Porque después de Saúl vino David. Y David tuvo una unción fresca. Es tiempo que, así como le dijo a Samuel, llena tu cuerno de aceite. Hoy Dios te da un aceite fresco, una unción nueva. Dios te rejuvenece, dice el Señor. Él te rejuvenece como las águilas. Él te va a dar la victoria. Él te va a dar la victoria a tu vida, a tu casa. Si fuiste débil y derrotado en la economía, Dios te va a prosperar. Si fuiste débil en tu familia, con problemas, con divisiones, Dios te va a bendecir ahí en tu familia. Porque donde fuiste débil, dice el Dios, donde te atacó el enemigo, donde te atacó Amalek, allí Dios te va a dar la victoria. De allí Dios te va a rescatar. No importa el pozo donde caíste cuando te atacó Amalek, cuando te atacó Satanás. Porque hoy lo exterminamos con esta palabra. Porque hoy le decimos que Amalek estás derrotado. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro esta palabra que llega a tu corazón, que destruye toda opresión, toda maldición, toda enfermedad, toda miseria se convierte en bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque Dios te da un aceite fresco. Hoy Dios te da una unción de conquista. Hoy Dios te da una unción para victoria, porque es tiempo de que vas a ver victoria. Es tiempo que vas a cosechar victoria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Con esta palabra yo te la quería compartir, porque sé que va a ser de bendición. Porque juntos vamos a vencer y vamos a ser vencidos y más que victoriosos, dice su palabra. Así que, hermano, te bendigo y le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Amén y amén.